hay en pandemia, las casas convertidas en mundo. Así que te damos la bienvenida, Astrid, y muchas gracias por participar. Voy a intentar ver qué pasó con la presentación. Bueno, si no, trato de presentarla yo y vemos cómo se ve. A ver. Aprovecho para avisarles a todos que la sesión está siendo grabada para que después los que no pudieron participar, porque esta situación de tener varios simposios en paralelo no podemos estar en todos lados, así que bueno, por eso aviso que estamos grabando. Bueno, aunque todos la conocen, pero me olvidé de presentar un pequeño detalle a la doctora Gabriela Lorenzo, que nos acompaña también esta tarde. Así de secretaria nada más hoy. Ahí se está descargando la presentación, Astrid, así que ahí... Bueno, yo mientras tanto quería agradecer a ustedes y bueno, a Gaby, que la conozco hace muchos años, que hacía muchos años que no veía, que ha venido a Bariloche, nos hemos encontrado en varias reuniones académicas y bueno, fue un gustazo que me convocaras, y a Claudia, que está moviendo todos los hilos atrás de esto, y bueno, ya estuvimos no la conocía, pero bueno, gracias a esto, bueno, en varios contactos, y bueno, muchas gracias a las dos, y bueno, y a todo el Congreso en general. Gracias, Astrid, por estar y bueno, estamos aquí todos ansiosos para escucharte. Ahí estamos, así que todo tuyo. Largamos. Bueno, como dijo Claudia, yo soy investigadora del Centro Atómico y bueno, es un poco raro porque el Centro Atómico se dedica a investigación en física nuclear, en distintas áreas de física, en ingeniería nuclear, y algo que yo he hecho de los últimos años para mi tesis fue un poco analizar la perspectiva desde donde comunican, desde dónde se posicionan aquellos que se dedican a comunicar la ciencia. Y también participo en un equipo de investigación que nos dedicamos a procesos de aprendizaje, y yo específicamente en profesionales. Y dentro de ese equipo de investigación va a ser lo que un poco les voy a contar hoy, lo que hicimos el año pasado. ¿Querés ir pasando? Bueno, te tengo de secretaria total. No hay problema. Claudia, ¿querés pasar? Ahí está. Bueno, entonces dentro de este simposio la propuesta es ver cómo circula cómo circula el conocimiento científico-tecnológico y el impacto en este contexto particular de pandemia, ¿no? Y bueno, lo que yo les voy a proponer es hacerlo desde la educación, desde el aprendizaje y desde la comunicación de la ciencia. Pasa. Y bueno, por todos conocidos es que desde hace un año estamos metidos en esta circunstancia a nivel mundial, por esta pandemia, y si bien, Claudia, ¿querés poner ahí a ocultar? Así no se ve. Sí. Y bueno, algo que si bien desde hace un año estamos metidos en esta incertidumbre, en desconcierto y demás, son cosas que venían pasando de antes, ¿no es cierto? Que ya antes estábamos metidos en incertidumbre, con desconcierto de ciertos temas, bueno, la infodemia, fake news, ya lo sabemos, y la demanda de información científica también en esta... están pidiendo que silenciar los micrófonos porque hay ruidos. Bueno, y lo interesante de la pandemia es que cosas de la pandemia son todos los ruidos de las familias. Sí. Perros ladrando, chicos.
volvé para atrás. Algo que nos puso en la pandemia es exacerbar ciertas cosas que ya estaban de antes, ¿no? Entonces sí, pasá a Claudia, y algo que es muy interesante es un libro que salió, si bien hay investigadores en Argentina que también están dedicados a analizar qué está pasando con la pandemia y el aprendizaje y demás, me pareció interesante este libro de Nacho Pozo, a quien todos seguramente o muchos conocen, y que si bien, bueno, él es español, conoce muy bien la realidad latinoamericana y demás, así que no lo escribe desde una perspectiva centrada en España, pero y que reconocemos muchas de las cosas, si bien él está en España, reconocemos muchas de las cosas que él plantea en este libro, ¿no? Y está interesante porque, bueno, haciéndose eco del cuento de Hans Christian Andersen, de El rey está desnudo, que nadie se animaba a decirle al rey que estaba desnudo y todos le decían que estaba tan bien vestido y demás. Bueno, jugando con este juego, él propone ver todas esas cosas que ya estaban en la educación, que ya veíamos que estaban y que bueno, algunos lo decíamos o estábamos trabajando con ellos, pero que bueno, la pandemia vino a desenmascarar como ese chico que le dijo al rey, está desnudo. Y bueno, una de las propone el recorrido a lo largo de 6 capítulos en los que, bueno, uno es la brecha digital, decir, cómo todos sabemos cómo esta pandemia, al principio de una manera un poco naif, dijimos, bueno, vamos a salir mejores de la pandemia porque esto nos atacó a todos por igual y demás. Y la verdad que no, que lo que ha venido es a profundizar cosas que ya estaban, como estas brechas digitales y sobre todo brechas económicas, brechas sociales, y esto se vio sumamente, se vive de manera descarnada hoy en día con la pandemia, ¿no? El muro que hay entre las familias y la escuela, que siempre se trata de integrar, se habla, pero al final ese muro sigue estando y imposibilitando un diálogo más fluido entre familias y escuela. Algo que también quedó muy evidente fue la falta de recursos tecnológicos, didácticos y personales. Todos nos vimos de repente encerrados en nuestras casas y teniendo que echar mano de lo que pudiéramos, hacernos expertos en Zoom, en Meet, en lo que fuera, y como si fuera mágico, de repente empezar a dar clases a nivel, con estas plataformas, y bueno, y también vino a desenmascarar esta falta de recursos. Bueno, lo que ya se ha dicho hasta el hartazgo, que vivimos en una sociedad digital, pero la escuela todavía sigue siendo analógica y sigue siendo, sigue estando en muchos sentidos pensada, reproduciendo como fue pensada en el siglo XIX. Y bueno, la necesidad de pensar en una escuela híbrida, cómo vamos a salir de esto, y necesariamente vamos a tener que repensar los modelos de enseñanza y de aprendizaje y pensar en los modelos en una escuela híbrida de acá en adelante. Dale, Claudia. Y bueno, desde el otro, desde la otra mirada que les proponía es la de la comunicación pública de la ciencia, que también desde hace muchos años tiene mucha expansión, mucha demanda, más inversión, muchas iniciativas en museos, publicaciones, congresos, pero también esta falta de cultura científica, como dice Marcelino Cerejido, la información científica no fluye, no
no es fácil acceso y demás, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, con la pandemia se fue de repente todo era información científica, nos caía por todos lados, todos los medios tenían de repente un periodista científico hablando de vacunas, de esto, toda la población se volvió experta en publicaciones científicas, porque si estaba publicado en The Lancet, entonces era algo que servía cuando nunca antes habíamos escuchado hablar de The Lancet, pero ahora todos opinaban si se estaba publicado en The Lancet o no, y bueno, eso también vino a desenmascarar varios problemas de la comunicación científica, pero de eso lo voy a retomar después. Ahora voy a seguir con la cuestión del aprendizaje. Entonces, les decía que la educación o la escuela quedó expuesta de manera con un montón de grietas que tiene, y algo que es necesario es que educación y psicología del aprendizaje se den la mano, tiendan puentes y empecemos no nos podemos dar el lujo de todo el conocimiento acumulado que hay de cómo aprendemos y la psicología del aprendizaje, que eso no entre en las escuelas y demás. Así que, bueno, qué aprender, qué enseñar, cómo aprender y cómo enseñar, es importante que nos lo replanteemos y que volvamos a un poco barajar y dar de nuevo, ¿no? Y bueno, y volver a pensar la educación como un lugar donde se pueden reducir las desigualdades, donde integrar familia y escuela, la necesidad de integrar más lo regional, los territorios, lo emocional, que eso que no contamina el aprendizaje, sino que lo atraviesa. Entonces tenemos que integrar las emociones y demás al aprendizaje. Y bueno, y esta manera de aprender híbrida de la que vamos a tener que pensar una vez que ya lo estamos pensando y ya lo estamos atravesando y que tenemos que ver cómo lo encaramos. Bueno, a partir de este contexto y de esto, Claudia, pasá a la próxima. El año pasado, en marzo se decretó el confinamiento, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y el equipo que marcó la falta de presencialidad en las escuelas y algo que nos pusimos en el equipo de investigación, el que les mencionaba antes, que somos un equipo interdisciplinario donde hay antropólogos, biólogos, gente de aprendizaje, comunicadores y demás. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos enfrentar, qué hacer con esto que nos está atravesando, que es de repente las casas se convirtieron el mundo y fueron esos mundos donde había que volver a organizar las formas de convivir, las formas de habitar esa casa, las formas de negociar los tiempos, los espacios en las casas, cómo de repente las familias tenían que acompañar el aprendizaje de sus integrantes por ahí más chicos, las casas que antes, los espacios que eran para comer, para ocio, para dormir, de repente fueron lugares de trabajo, fueron escuelas, y cómo todo se tuvo que reconvertir, y ese lugar que antes nosotros somos de una manera en la escuela, somos de otra manera en el club, de otra manera cuando vamos a tomar una cerveza con un amigo, de repente todos esos espacios estaban en un solo lugar, confinado entre cuatro paredes, y bueno, ¿cómo convivir con eso? Y entonces, bueno,
por un lado, las familias tuvieron que hacerse cargo de un proyecto educativo en el que ellos no habían participado ni habían diseñado, y mismo los docentes también tuvieron que echar mano de novedades y de cosas, porque lo que ellos habían planificado tampoco podían llevarlo a cabo porque el contrato escolar típico se había roto, ¿no? Ya no estaban ellos en un aula con los alumnos, sino que estaban en una pantalla solos, pero abiertos y viendo cómo vivía la gente, los perros ladrando, los chicos llorando, compartiendo. En muchas casas hay, si es que hay un solo teléfono, y ese tiene que a veces ser para estudiar, otras veces para trabajar, otras veces para comunicarse con los amigos o con la familia. Entonces, bueno, a ver, también podemos pensarlo como una oportunidad de pensar esas experiencias educativas con otras formas, otros materiales, otros ritmos, otros recursos y fuentes y demás que antes no se consideraban propios de lo escolar, como un montón de, qué sé yo, mismo de páginas de museos o cosas que antes, bueno, que los docentes invitaban a sus chicos, a sus alumnos y estudiantes a buscar por otros lados porque, bueno, había que echar mano de la creatividad, ¿no es cierto? Y bueno, con este panorama nos preguntamos cómo podíamos acompañar a las familias y estos procesos de aprendizaje. ¿Querés pasar, Claudia? Y bueno, a los 10 días de decretado el confinamiento, que fue el 20 de marzo de 2020, al 30 de abril nos habíamos organizado, habíamos convocado a colegas y ver quiénes querían participar y quiénes podían aportar algo, y nos empezamos a comunicar por mail y por WhatsApp y demás, y diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos que nosotros que hace años venimos investigando procesos de aprendizaje, contextos, aprendizaje en ámbitos formales, en ámbitos no formales, la empatía, el humor, ¿cómo podemos acompañar a las familias en este confinamiento? Y bueno, se nos ocurrió, ¿querés pasar, Claudia? Hacer micros comunicativos con un proyecto que llamamos Chicos y Grandes en Casa Toda Hora, un espacio para compartir y disfrutar. Y bueno, y pensamos por un lado un proyecto multimedial, o sea, que no fuera solamente leer o escuchar, sino que fuera un poco todo eso, todo junto, con los distintos lenguajes posibles. Entonces los micros podían ser escuchados, podían ser mirados, podían ser leídos, cada uno lo que tuviera ganas. Somos un equipo de alrededor de 14 investigadoras, todas mujeres, de ciencias sociales y naturales, bueno, universidades nacionales y, bueno, gente como yo, de un organismo de ciencia y tecnología, que ya veníamos hace años trabajando y, bueno, empezamos a hacer esto, convocamos a artistas, a comunicadores y tuvimos el apoyo de varios institutos de CONICET, como el INIDIOMA, el IRIPCA, que son de acá, de Bariloche, el CCT CONICET de Patagonia Norte, el CCT de Rosario, la Universidad de Río Negro, la Universidad de Comahue. Y bueno, fue pensado con estos 4 ejes, gracias Claudia, con 4 ejes que la idea era, sobre todo, estos adultos y chicos en casa compartiendo y conviviendo y viendo cómo podían estar juntos y cómo... Entonces, bueno,
de ninguna manera nosotros nos propusimos dar clases o hacer algo curricular, si bien hay algunos de los temas que podían vincularse con algunas áreas del currículum, pero lo que más nos interesaba era estos espacios de problema, desde lo que es la literatura y la investigación en espacios de problema, tomados como espacios que son problemáticos, pero que permiten un despliegue de recursos, de estrategias y de repensar las situaciones. Entonces, bueno, les menciono algunos, como la casa convertida en mundo, participar, colaborar, contribuir, ritmos, tiempos para cada quien, aprender en casa, jugar, cosa de chicos y grandes. Después también pensamos en ideas para hacer en casa, viajes para hacer, por ejemplo, en casa, encontrarnos cantando, detectives del pasado en casa, buscar distintas cosas y también algunas actividades o algunas propuestas para que los chicos hicieran en casa, como por ejemplo un almanaque, un calendario de ir haciendo cosas, como, bueno, este tiempo que se volvió tan elástico y tan poco, con tan poca organización en algunos casos, entonces, bueno, a ver cómo podíamos organizarnos y demás. Y también vimos que los docentes estaban muy solos en todo este proceso de la pandemia, de estar pensando cosas, y entonces, bueno, nos propusimos también tratar de acompañar docentes desde, por ejemplo, pensando un nuevo equilibrio, una caja de herramientas, y todo esto, bueno, articulando cuestiones psicológicas, comunicacionales, sociales, antropológicas, sanitarias, educativas. O sea, todo esto no lo pensábamos desde lo que nos pasaba a nosotros, sino desde con todo un fundamento teórico de las cosas que veníamos trabajando desde hace años. Bueno, en el total hicimos 28 micros de estos y, bueno, salieron desde el 30 nos organizamos a los 10 días y empezaron desde el 30 de abril, ya teníamos algunos micros ya listos y, bueno, fueron apareciendo una vez por semana, cada 15 días. Y otra cosa que hicimos fue convocar a muchos colegas que operaron de revisores científicos y tuvimos cerca de un poquito más de 40 revisores a lo largo de todo el país, que una vez que nosotros, el proceso era tal así que una de nosotras escribía un guión, lo compartía con las demás, una vez que consensuábamos que ese guión estaba más o menos bien, se convocaba a un artista plástico, una de nosotras lo grababa o le pedía a un actor, locutor o alguien que consideramos, que si yo consideraba que no tenía el tono de voz o me ponía nerviosa, le pedía a alguien o convocamos, como ya les digo, actores y demás. Y bueno, y después se compaginaba la propuesta artística con el sonido. ¿Y querés pasar, Claudia? Entonces, se volcaba a los distintos medios donde lo publicamos, que eran Facebook, Instagram, y armamos una página web. Entonces, tratábamos de que quien hubiera escrito el texto lo leyera para darle la entonación y el énfasis en las partes que le parecía más importante. Después, bueno, los ilustradores son una de las chicas del equipo, hace su investigación es sobre humor gráfico, entonces tiene mucho contacto con humoristas gráficos de todo el mundo y se los convocó, entonces varios a nivel nacional y a nivel internacional colaboraron con el proyecto. Y luego
luego también se ponía a disposición como textos gráficos, todo esto desde una perspectiva multimodal, apelar a los distintos lenguajes y lo que aporta cada uno de esos lenguajes, ¿no? Bueno, pasar a la próxima y ahí tienen un poquito así gráficamente como un pantallazo para que vean cómo cada micro estaba como identificado con su título, con su gráfica, con el eje al que pertenecía, si era para educadores, para adultos en casa con grandes o demás. Y bueno, y la propuesta, ya les digo, era de base dialógica, situada, pensando que, bueno, en la interdependencia entre saberes y haceres, que eso quiere decir que no hay nadie que sepa todo, ni hay nadie que sea ignorante. Entonces, ¿cómo podíamos ir acompañando estas saberes de cada uno, haceres de cada uno, y cómo eso podía ponerse en diálogo en la casa con los miembros de esa familia y con los docentes y con quienes tuvieran que interactuar desde las pantallas, ¿no? O desde donde pudieran interactuar con sus personas del otro lado de la pantalla. Y pasar, Claudia. Mi idea había sido hacerles escuchar un pedacito de alguno, pero bueno, estas cosas así, técnicas por ahí, puedo poner después un pedacito de uno que aunque no lo vean, lo puedan escuchar. ¿Querés pasar a la próxima, Claudia? Bueno, y como la intención era que fuera dialógico de la medida de lo posible, porque nosotras también estábamos encerradas en nuestras casas y la comunicación, el intercambio era difícil. Y ahí me pregunta Magdalena, ¿sí sigue estando disponible? La página es Chicos y Grandes en Casa a toda hora, y estaba por ahí, en uno de los anteriores estaba la página web, pero después van a tener el PowerPoint y demás, así que ahí lo van a poder buscar. Y bueno, otra de las cosas que hicimos fue hacer una propuesta de que nos mandaran también sus propias producciones artísticas, quienes escuchaban los micros. Y bueno, ahí pueden ver que no solamente hay diversidad en cuanto a los lugares de donde nos mandaron, está Córdoba, bueno, Bariloche, donde estamos la mayoría de nosotras, y Mendoza y demás, sino también las edades, ¿no? Desde un niño de 5 años, de 9, de 11, y hasta alguien de 25 años que nos quiso mandar. Y también les proponíamos producciones con humor, o sea, apelar al humor como una manera también de hacer frente, como un recurso, el humor, hacer frente a esta pandemia y a esta situación tan poco normal para todos, ¿no? Bueno. Y en agosto del año pasado decidimos terminarlo porque, bueno, ya habíamos abordado todos los temas que nos parecían que desde nuestro lugar podíamos acompañar a las casas. Y así como les decía que la educación se reveló como desnuda, o sea, se exacerbaron un montón de cuestiones que estaban sucediendo desde hace años en la educación y en la escuela, en lo escolar. La comunicación pública de la ciencia también
esta situación ayuda a ponerla en cuestión y ver qué cosas se muestran como más descarnadas de cosas que venimos diciendo hace muchos años en cuanto a la comunicación de la ciencia y las tecnologías, ¿no? En la próxima van a ver una imagen que a mí me gusta, que no sé, que qué sé yo, la encontré en internet, pero me gustó para graficar esto de que, bueno, muchas veces como pasó durante la pandemia, se formaron equipos científicos estudiando, bueno, los avances de la ciencia han sido enormes, pero a veces esos equipos o a veces esos científicos, cuando tienen que comunicar, a veces se están un poco dando la espalda a quienes tienen que comunicar y están solamente mirando su contenido, su tema a comunicar y no a quién le van a contar lo que... Y bueno, y en esta circunstancia hubo muchísima demanda desde todos lados, desde cada uno en sus casas, pero también desde todos los medios, desde todos los ámbitos, mucha demanda de comunicación de la ciencia. Y entonces, bueno, uno de los trabajos que estábamos haciendo con otro equipo de investigación en el que participo es analizar cómo se comunica y desde dónde las instituciones salieron a comunicar. Y uno de los análisis que hacemos es si hubiera una formación, si científicos estuvieran mejor formados en comunicación de la ciencia, también encarar la pandemia lo hubieran hecho la comunicación desde otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, y como tal, uno viene reclamando la comunicación de la ciencia como campo profesional que necesita un reconocimiento académico, tiene investigación, hace falta más investigación, pero es una disciplina en sí misma. Hace 30 años o más hay revistas científicas solamente dedicadas a la comunicación de la ciencia, pero hacen falta más evaluación y demás. Y bueno, ahora después les voy a contar otra cosa de uno de los conversatorios que organizamos hace tiempo, pero bueno, con un grupo de investigadores hace años venimos proponiendo y escribiendo y pensando en cómo se concibe la comunicación, qué estrategias, qué conocimientos hay que apelar para hablar con un público no especialista o con los públicos no especialistas. Si tomamos en consideración los conocimientos y los saberes de esos públicos, y algo que falta mucho es evaluaciones en las propuestas de comunicación de la ciencia. Como campo profesional, esto debería estar mucho más aceitado y hace falta. Y uno de los errores, si querés pasar, Claudia, nosotros ahí, bueno, van a ver un montón de cosas, pero hace un poco menos de un mes, el 6 de junio, tuvimos un conversatorio que es que ven ahí, esa página de YouTube, que de cara al congreso que vamos a organizar, que estamos organizando para marzo del 2022, de estos que ya estamos cumpliendo 10 años y que es el congreso típico, tradicional de comunicación de la ciencia en Argentina. Bueno, de cara a ese congreso estamos organizando estos conversatorios una vez por mes con la intención de poner en discusión la comunicación de la ciencia, qué pasa ahora en la pandemia, cuestiones de género, cuestiones de diversidades de género. El primero se llamó Degenerando la Ciencia, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos los géneros, los diversos géneros en la ciencia? Y algo que en el último decía Elaine Reynoso, que es una conocidísima comunicadora de México, formadora de comunicadores,
ella decía que es necesario fortalecer la disciplina, la comunicación de la ciencia, que hay muchas, gran cantidad de comunicadores, pero que hay muchos muy malos y sobre todo se ve poca reflexión, poco sustento científico detrás de lo que hacen. Y bueno, y en eso, ya les digo, estamos como organizando estos conversatorios, pero además Argentina tiene propuestas de formación, está en Córdoba la especialización, en la UBA también, acá en Bariloche tenemos la especialización, y que bueno, hay un fuerte compromiso en hacer de la comunicación algo mucho más profesional y con mucho mayor sustento científico, porque hay mucha investigación atrás, además, y sobre todo porque algo que venimos peleando también hace mucho es ser experto en un tema no te hace ni experto en enseñarlo, ni experto en comunicarlo. Y la comunicación es un área disciplinar y podemos trabajar interdisciplinariamente desde los comunicadores y los expertos en determinadas temáticas, y hace falta, y bueno, y eso también es algo que reveló la pandemia, la necesidad de buenos comunicadores y de no comunicar cualquier cosa, porque bueno, sobre todo en estos temas como bueno, las enfermedades también, muertes, fallecimientos, dolencias, son temas muy sensibles. Hay otros temas de la ciencia que por ahí no son tan sensibles, pero bueno, la pandemia vino a mostrar que hace mucha falta la profesionalización de la comunicación de la ciencia, y que eso es importante que la academia lo sostenga y lo reconozca. Bueno, yo más o menos por acá es lo que les quería contar. Y bueno, ahora los escucho a ustedes. Está la última, la última filmina, no sé, estaba mi mail, si alguien me quiere escribir, pero si no, después se lo piden a Gaby o a Claudia. Y bueno, no sé cómo quieren que sigamos. Bueno, habían varios comentarios que hemos visto en el chat. No sé si alguno de los que han estado participando quiere hacer alguna pregunta concreta. Sí, había una pregunta de Marcelo Álvarez. Si no, algún otro participante que quiera hacerla en forma audible. Hola, sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Bien, sí, perfecto. Hola, Marcelo. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Bien. Me interesó en parte porque uno de los trabajos que presentamos tiene que ver con eso en este mismo tramo del simposio. Y cuando hablabas de la evaluación, esta cosa de una falta de evaluación en lo que se comunica y qué se comunica, ¿no? Pero bueno, yo preguntaba, lo escribí en el chat, ¿no? Pero bueno, dice, quién o quiénes deberían evaluar qué y cómo se comunican la ciencia, según vos. Según lo que estabas planteando. Para mí es idealmente un equipo interdisciplinario o más de un especialista, alguien que su disciplina o que su profesión sea la comunicación, pero también alguien que sea del tema. Entonces, para mí lo interdisciplinario siempre aporta y ayuda, y bueno, y además hacer distintos tipos de evaluaciones, ¿no? Lo ideal es al comienzo ir haciendo prototipos o bocetos de lo que se va a comunicar, ponerlo a disposición, evaluarlo, ir a lo largo del proceso también ir evaluando, y después al final, una vez que ya es hecho una iniciativa, un proyecto, lo que sea, también evaluarlo según el impacto también ahí con públicos y demás, ¿no? Entonces, me parece que la evaluación tiene que ser
a lo largo de todo el proyecto o la iniciativa que van a llevar a cabo, y además desde distintas disciplinas, que sea la que tiene que ver con lo que van a comunicar, el contenido, pero también desde los comunicadores, ¿no? O sea, tener en cuenta los públicos, si es un proyecto dialógico, si dialoga con los públicos y con los distintos también saberes, si es multimedial, si apela a distintos recursos, o sea, hay muchas cosas para tener en cuenta y bueno, idealmente, no sé si te contesté, pero idealmente un equipo interdisciplinario sería lo ideal. Teníamos también, creo, una pregunta de Teresa, o que quería hacer un comentario. Habías levantado la mano, Teresa Freire. Sí, hola, buenas tardes. Me presento primero, es la primera vez que participo de estos encuentros. Soy Teresa Freire y estoy en la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay. Y te quería felicitar, Astrid, por la presentación y sobre todo por la iniciativa que tuvieron el año pasado, que me parece que fue como una iniciativa prácticamente espontánea y que pudieron cristalizar de forma rápida y efectiva. Y quería sobre todo hacer una reflexión, un comentario con lo último que vos dejabas, que era la profesionalización en lo que es tanto comunicación como enseñanza. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Medicina y a nosotros nadie nos enseña ni siquiera a dar clases. Y también tenemos una obligación como docentes de la facultad, que es la actividad de extensión que comprende la divulgación científica, el acercamiento a diferentes tipos de comunidades. Y tampoco nadie nos enseña a hacer eso. Entonces me parece que realmente sí es un espacio que está vacío, que ahora veo que se empieza a llenar con algunas propuestas que tienen ustedes y que ya están trabajando hace tiempo, y también oficialmente como más a nivel de perfeccionamiento, pero quería manifestar esto, que en nuestra situación en la Universidad de la República de Uruguay tenemos un gran déficit al respecto. Entonces, bueno, en ese sentido también sería interesante poder empezar a intercambiar y empezar a aprender cosas también. Sí, bueno, yo no me ocupé de la docencia por ahí universitaria o demás, salvo dejé picando que ser experto en un tema no te hace, no va de la mano de saber enseñarlo y demás, y además lo que decía al principio, ¿no? Hay mucha investigación sobre psicología del aprendizaje en todos los niveles, desde chicos muy chiquitos, bebés, hasta profesionales. Profesionales es lo que yo más conozco, y aprendemos a lo largo de toda la vida. Entonces hay mucha investigación en aprendizaje y bueno, y en ámbitos formales y no formales. Entonces, la docencia en universidades, o bueno, por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente, donde yo estoy, que son profesionales que dan talleres de hojalatería, electricidad o distintos, pero tampoco son docentes. Entonces existen espacios de formación que son súper necesarios, porque tu manera de enseñar o de encarar esa enseñanza puede obturar o puede facilitar el aprendizaje, y eso hay mucha investigación atrás de cómo lograr eso. Entonces es muy importante estas profesionalizaciones y estos trabajos interdisciplinarios, ¿no? Tenemos dos preguntas más en el chat, así que les voy a pedir si Hugo Lanas puede compartirla, y después Antonio Darío Mayeret. Bueno, hola a todos y todas. Hermosa la presentación de Astrid. Realmente muy interesante la actividad.
en comunicación de la ciencia, que creo que es fundamental. Y mi pregunta apuntaba, yo soy docente de física en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y además trabajo en un instituto de formación docente en el profesorado de matemáticas. Mi pregunta es si vos creés o si tenés idea de cómo el currículum actual vigente en educación en ciencias que tienen los distintos ministerios favorecen o no favorecen la comunicación pública de la ciencia. Algo interesante que pasó ahora en la pandemia es estos nuevos recursos, estos nuevos lenguajes a los que tuvimos que apelar y creo que muchas veces no conozco todos los currículums, pero sí suelen estar más centrados en el contenido que en el aprendizaje. Y en ese sentido, también desconociendo muchas de las investigaciones sobre la importancia de la práctica, la importancia, o sea, que el aprendizaje es encarnado, que no es abstracto, o sea, que para llegar a niveles de abstracción hay que pasar por niveles de mucha práctica, de explicitar. O sea, hay mucha investigación y creo que una falencia de los currículums en general es centrarse mucho en contenidos y no en el proceso de construcción de ese conocimiento. Entonces, en ese libro que yo mencionaba al principio de Nacho Pozo, de La educación está desnuda, termina con un decálogo y en ese decálogo 5 son cosas que no hay que hacer y 5 cosas que sí. Bueno, ahora no lo tengo a mano, pero una de las cosas que él decía ahí es la idea de ir más lento para llegar más lejos, o sea, menos cosas, menos es más, cuanto más nos dediquemos al proceso, a construir y demás, y no tantos contenidos que después es difícil retener y que hoy en día son tan fáciles de acceder por otros formatos. Entonces, sí centrarse más en los procesos y en las prácticas y en conexiones entre conocimientos y entre lenguajes distintos, porque los contenidos están accesibles en otros lados y muchas veces mucho más divertidos y mucho más amenos y dinámicos afuera de la escuela. Entonces, sí concentrémonos más en el proceso y en la construcción y no tanto en los contenidos. Gracias. Gracias. Por último, vamos a pedirle a Antonio Darío si puede realizar la pregunta. Así ya vamos dando finalización a la conferencia. Buenas tardes a todos de Concordia, Entre Ríos. Felicitaciones, Astrid, muy interesante todo lo que estás exponiendo. Y coincidiendo un poco con lo que recién señalaba Fabio, en cuanto a lo que pasa con la conectividad y con el acceso a Internet y con la necesidad de la presencialidad en las escuelas, nos preguntábamos y coincidíamos en el chat de que las autoridades están enfrentadas a un desafío, a presentar alternativas de comunicación de la ciencia. Entonces, desde tu formación, desde tu experiencia personal, ¿qué otros caminos alternativos hay para comunicar ciencia cuando falta Internet, cuando no hay presencialidad en las escuelas, cuando no hay conectividad o tenemos una gran brecha en cuanto a lo que es lo que son unos llamados hoy por hoy excluidos virtualmente, ¿no? Que no tienen conexión a nada, que no se pueden comunicar y todo eso. ¿Cómo incluimos a esa gente? Esa es la pregunta que un poco nace de esta conversa que teníamos recién, esta fala con Fabio. Hoy Fabio, tudo bom.
Yo veo que Fabio está escribiendo mucho, pero bueno, no tengo tiempo de leer todo el chat, ya lo veremos después. Gracias. Algo que creo que es muy importante, Antonio, es focalizarse en a quién le vas a comunicar algo, sea lo que sea. Si es un grupo de adolescentes, tengan o no internet, tengan o no recursos, pero ¿qué es lo que qué los convoca? ¿Qué los une? ¿Qué los mantiene unidos? Y ahí tratar de... Siempre hay algo para relacionar y para tomar desde ahí, llevar a comunicar lo que vos querés comunicar. Entonces, internet, WhatsApp, celulares y demás, son recursos, pueden estar o no estar, antes no estaban, y uno tiene que estar muy atentos a esos públicos y partir de ellos y ver cómo se comunican ellos, y bueno, a partir de ahí construyo yo una estrategia de comunicación, pero es mucho más difícil y por eso muchas veces cae en saco roto o no rinden los frutos que uno quisiera que rindan, porque uno va con una cosa muy armada y no tiene mucho en cuenta el público al que se va a dirigir o la manera en que ellos se comunican. Entonces, tener en cuenta eso, conocer ese público primero y a partir de ahí generar una estrategia de comunicación. Es mucho más trabajoso, es mucho más laborioso porque hay que diseñar una estrategia para cada grupo, para cada público, para cada audiencia, pero es como va a ser efectiva la comunicación. Internet ayuda, pero no es la única manera posible de comunicarse. Y bueno, y hoy está bien, yo te estoy hablando también de un mundo ideal. Hoy en día en pandemia, bueno, a ver cómo, o sea, uno tiene que ser muy creativo y ir viendo cómo llegar, pero para mí básicamente es conocer tu audiencia, conocer tus públicos y a partir de ahí generar estrategias de comunicación. No sé si te responde. Sí, muchas gracias, pero pasa por ahí, ¿no? Por las estrategias. Lo que llamaba Edith Lewin las estrategias didácticas, ¿no? Que continuamente, y como dice Mariana Poggi también en su libro, las estrategias que tiene que tener el docente para llegar a los alumnos. Muy agradecido, muchas gracias por la respuesta. Bueno. Gabriela, habías levantado la mano, todo tuyo. Gracias, bueno, muchas gracias Astrid, la verdad, felicitaciones por la charla, fue muy interesante. Y yo te quería preguntar, porque de todo lo que fuiste comentando me quedé un poco con eso de la soledad que todos los docentes tuvimos que afrontar en este tiempo, esta falta de formación en el uso de tecnologías, el tener que ir arreglándonos como pudiéramos. Algunos tuvimos más suerte que otros y contar con colegas, con comunidades de aprendizaje, con experiencias previas. Pero bueno, esa sensación de soledad, ¿no? En esa casa mundo donde tuvimos que tener nuestro trabajo, y igual quedaba todo lo demás, ¿no? Porque la casa seguía estando, la familia, las obligaciones. Y esa soledad del docente que necesita cambiar su forma de dar clase, ¿no? A lo que estaba acostumbrado o acostumbrada. Y la parte de la comunicación es una parte sustantiva del acto de enseñar, porque el docente lo que hace en cualquier tipo de clase es comunicar alguna información a sus estudiantes. Bueno, la pregunta así ambiciosa y pretenciosa es si nos podés dar algunos tips, así a modo de consejos, de recomendaciones, de qué cosas los docentes deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicar
lo que tenemos que enseñar en estos nuevos contextos, básicamente, que es mediado por las tecnologías. Tiranos una ayuda. No hay recetas porque, bueno, además esto es muy, muy difícil en esta época, pero, a ver, una de las cosas que leía hace poquito es una investigación sobre cómo los docentes enfrentaron esta situación, y los docentes que mejor pudieron enfrentarla son los docentes que ya tienen una red, que están, o sea, una de las críticas que dejó desnudo esto también es el docente, por lo general trabaja muy, sobre todo pensando en las escuelas, por ahí, no tanto en otros ámbitos, en otros niveles, pero el docente trabaja mucho solo, y eso hay que tratar de romperlo eso, trabajar más en equipo, trabajar más en red, trabajar más con las familias. Si las familias estuvieran más integradas y fuera más fácil y fluido el diálogo familia-escuela, todo esto hubiera sido también mucho más fácil, porque ya tenías un aliado del otro lado. Y bueno, y esto por otro lado, la educación ha sido siempre muy logocéntrica, esto es, centrada en lo escrito y en lo oral, y en la lectura y en la escritura, pero si apelamos a estos nuevos lenguajes, a lo que se llama lo multimedial, donde apelás a más recursos, a más lenguajes, lo audiovisual, lo gestual, integrás la emoción, todo eso, si todo eso hubiera estado más integrado, todo esto hubiera sido mucho más fácil de incorporar al día a día, y no encontrarnos de repente solos frente a una pantalla y con textos que queríamos leer y que cómo hago para... y todo eso es lo que se viene como a decir, bueno, si hubiéramos escuchado un poco todas estas propuestas que ya vienen desde hace muchos años, esta pandemia nos hubiera encontrado parados en otro lado, ¿no? Con más recursos, con recursos diversos, con redes, y no solos y con un solo recurso. Y entonces, bueno, variar, apelar a la creatividad, pero sustentada, o sea, pero además como política educativa. O sea, que todo esto no sea de cada uno, que sea una política educativa, que tengamos más recursos, que apelemos a más, a tener redes, que los docentes no trabajemos solos, que estemos todo el tiempo trabajando en equipo, discutiendo, construyendo conocimiento, porque es así como podemos enfrentar mejor, no solo la pandemia, sino toda la tarea docente, en cualquier época y en cualquier momento. Recetas no hay, Gaby, qué sé yo. Bueno, vamos a ir terminando, y la verdad, Astrid, súper agradecidos de tu participación y de todos tus aportes, y rescato algunas cosas que me encantó esto que dijiste, que quizás hace muchos años lo venimos reflexionando, con que ser experto en una disciplina no te hace experto en cómo enseñarla, y poder trasladar esto ahora a cómo comunicarla, ¿sí? Sí. Y la otra cuestión es el reivindicar la importancia del trabajo en equipo, que también es algo que hace mucho que se viene valorando, pero creo que no hay que dejarlo de lado, sino que permanentemente poder hacer esto, ¿no? Sí, eso tiene que pasar del discurso a la práctica. Sí. Sí, y realmente la importancia de equipos interdisciplinarios. Creo que eso es fundamental, ¿sí? Así que, bueno, muy agradecida por tu participación. Un aplauso, sí. Gracias a ustedes, Bueno, ahora vamos a dar por finalizada esta instancia y vamos a seguir con la presentación de trabajo. Los invitamos, si quieren quedarse, por supuesto, pero si tienen otras obligaciones,
queda en libertad el que necesite quedar en libertad. Nosotros seguimos con la sesión de presentación de trabajo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, voy a seguir acá para escucharlos. Bueno, gracias Astrid, buenísimo. Bueno, ahora vamos a